a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo, venid ante su presencia con regocijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística, dando gracias a Dios por otro día más de vida, dándole gracias por todo lo que nos ha regalado en estos días, y seguimos pidiendo por nuestros enfermos. Pedimos por la salud de Steven, de México, Arturo Martínez García, pide su familia. También pedimos por la salud de Jaime Rivera y María Teresa de Pérez. Pedimos por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, hermana Hoy, las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien recé por ellas. Por el eterno descanso de Santos Rivera, ofrecen sus hijos. Pedimos por el eterno descanso del señor Joaquín, por el eterno descanso de Luis Escobar, por el eterno descanso de Adela Soto, también por el aniversario luctuoso de Cristina Toledo Maza, por todos ellos, y claro, también por nuestro país, nuestros países, donde también nos están escuchando, que por la paz disminuya la violencia, y sobre todo también para que haya personas con gran caridad, con gran amor, para que se fijen en sus hermanos, principalmente los más necesitados. Para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu Hijo, de tu unigénito. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto.
Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado del cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos en el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenan de pena y se sonrojan. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que carga ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Señor. Hemos recibido el espíritu de hijos, que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, hoy hemos llegado a un momento en que las Sagradas Escrituras nos presentan ya un elogio del profeta Elías. Los días anteriores habíamos estado leyendo sobre él y cómo después de cumplir su misión en este mundo, pues dejó como sucesor a Eliseo. Y entonces tenemos un texto muy bonito donde recuerda a Elías todo lo que él hizo, cómo fue su vida, cómo fue él como siervo de Dios y al final cómo fue que dejó este mundo, que de paso fue algo bastante impresionante, lo de cómo fue arrebatado en un carruaje de fuego, como un torbellino al cielo. ¿Y esto cómo podríamos recibirlo para nuestras vidas? Imaginémonos que ya pasa un gran tiempo y nosotros nos vamos de aquí y pasa otro tiempo y entonces hay que escribir algo sobre nosotros. ¿Qué tipo de texto se escribiría? ¿Qué tipo de ejemplo sería el que nosotros dejemos al dejar esta vida presente? ¿Qué tipo de cosas se escribirían de nosotros? Es interesante pensar eso. Si nuestra vida fuera un libro, ¿de qué se trataría ese libro? ¿Sería un libro de una historia triste, una historia de derrota? Por tal vez no tomarnos la vida en serio hasta llegaría a ser un libro de comedia. ¿Qué tipo de libro sería? ¿Qué tipo de historia es la nuestra? Recordemos que nuestro Señor Jesús es el Señor de la historia. Él es el que tiene el poder para enderezar el camino torcido de cualquier persona y hacer que el fin de su historia sea verdaderamente algo maravilloso. Recordemos que la misma historia de Cristo, si se hubiera quedado en la cruz, pues no sería para nosotros una historia que nos inspirara a seguir el caminar cristiano, pero la historia de Jesús no termina ni en la cruz ni en el sepulcro, sino que termina con su resurrección y sigue, sea como sea, presente en nuestros corazones, porque Él sigue aquí con nosotros como Él nos lo prometió. Su cuerpo ya no está aquí, su cuerpo glorioso, pero su cuerpo sacramental sí. Entonces Jesús sigue estando presente en la historia de todos nosotros y además que habita en toda la tierra a través de su Santo Espíritu. Entonces sería bueno recordar esto para que esta experiencia del profeta Elías, este testimonio, nos ayude a nosotros también a luchar por tener una mejor historia. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos cuidar nuestra fama. Entonces, ¿cómo nos recordarían? No, era una persona que siempre se andaba quejando. Era una persona que siempre andaba hablando mal de los demás. Era una persona que siempre llevó una vida a medias, una vida mediocre. Ese tipo de cosas. Porque aquí en el texto dice que inclusive, hablando de Eliseo, dice, después de muerto, hizo obras admirables. O sea que el testimonio ciertamente perdura e inspira a otras personas también a luchar por el bien. Como dice la expresión popular, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y a pesar de que nosotros tengamos nuestros tiempos de oscuridad, nuestras caídas, siempre tengamos presente que Dios tiene el poder para levantarnos de cualquier cosa. Veamos el testimonio de San Pedro, por ejemplo. Él empezó muy bien, siguió el llamado del Señor cuando lo invitó a que dejara sus redes, fue dócil a ese llamado. Él estuvo atento a las predicaciones de Jesús. Después Dios le dio esa gracia de esa proclamación de fe, cuando Jesús, después de las palabras que él pronuncia, ya le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, un montón de momentos hermosos. Pero en dadas circunstancias ya no puede sostener lo que había dicho, que él iba a dar su vida por el Señor, sino que sale huyendo como los demás. Lo niega, pero se arrepiente y llora su pecado y se levanta y tiene un final de vida
glorioso por la gracia del martirio que el Señor le concedió. Entonces, en las diferentes experiencias de los santos, podemos ver también esa oportunidad de que si en este momento, si hoy estamos pasando por un momento de debilidad, por un momento de tibieza, por un momento de desánimo, si nosotros de veras nos arrodillamos de corazón ante el Señor, Él nos levanta. Para que entonces ese testimonio sea inspiración para que otras personas también se levanten. Pero eso necesita entonces que nosotros entremos y reflexionemos en esto y estos textos sagrados nos inspiren para tomar decisiones radicales por nuestra vida espiritual. Elías, por donde sea que se le ve, solo cosas buenas vemos de Dios en él. Muy importante ver la obra de Dios en la persona y no tanto fijarse en la persona, porque recordemos que la gloria y los méritos son del Señor. Y también tener presente que por todas las cosas buenas que hacemos siempre debemos dar gloria a Dios, porque de Él nos viene todo lo bueno. Eso sería entonces con respecto a la primera lectura, para que podamos tomar esto en cuenta para nuestra vida espiritual. El Señor nos presenta el Salmo responsorial con la respuesta que se alegren los justos con el Señor. Entonces, estos justos son los que contemplamos de una manera más plena en los santos de la iglesia, como Elías, que es un gran profeta. Entonces, estos justos son un grupo al que nosotros estamos llamados a vivir en la justicia de Dios, como Él nos ha enseñado en numerosas veces en su palabra con todos los consejos que nos da. Entonces, este anhelo de formar parte de este grupo, de los que también llamamos bienaventurados o santos, son los que se alegran en Dios en la tierra, tal vez no plenamente, porque siempre hay momentos de aflicción, pero que sí, por su forma de vivir, van orientados a alegrarse eternamente por vivir en la justicia de Dios, y esto es alcanzar la vida eterna. Pasando al Evangelio, nos encontramos ante la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseña a orar y nos dice que no hay que estar hablando mucho como los paganos, o sea, estar en una súplica tal vez lastimera y constante, sino observar, meditar cómo es que Jesús nos enseña a orar. Cómo empieza diciendo Padre, cómo lo santifica, cómo se presenta el creyente dócil a la voluntad de Dios. O sea que no solo es pedir, sino es glorificar a Dios, aceptar su voluntad, y pues después si vienen las peticiones que son propias del Padre Nuestro. Que lo más importante antes de estar suplicando tanto es vivir la vida como Dios quiere que se viva, aprovechando cada momento para hacer el bien, no distraerse ni dedicar el día a cosas sin sentido y mucho menos cosas que tengan que ver con el pecado, para que entonces verdaderamente el vivir sea un verdadero testimonio. El Señor entonces, después de enseñarnos el Padre Nuestro, nos recuerda lo importante que es el perdón para superar las dificultades de esta vida. Tanto perdonarse a uno mismo por los errores que ha cometido, que eso a veces llega a ser una carga muy fuerte, como perdonar las ofensas recibidas y orar por todas aquellas personas que nos han ofendido, que nos han hecho un daño, para que Dios las perdone y así nosotros seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Todas estas cosas son puntos elementales de la vida cristiana que es bueno aprender o recordar y pedirle a Dios siempre el don de su Espíritu para que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en la vivencia de nuestra vida cristiana. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al traer ante ti, ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de tu sangre, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Loza Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Seguimos recomendándoles que se cuiden mucho,
no salgan si no es necesario, quédense en su casa. Los que ya trabajan, los que salen a trabajar, que lo hagan con las medidas indispensables para evitar tanto contagio, principalmente ahora que ya no hay cuarentena. No hay cuarentena ya, entonces de todos modos nosotros hay que seguir en cuarentena en casa. Los contagios están en su máxima expresión, entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud. Entonces también hay que hacer mucha oración para que no haya tantos contagios y pueda ya irse esta enfermedad, esta pandemia. Pedimos por todos ustedes, nos encomendamos a sus oraciones también. Hoy es jueves, hoy tenemos la hora santa transmitida igual por Facebook Live, entonces están todos ustedes invitados hoy a las 8 de la noche. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos